Y sobre este tema establecemos contacto con el doctor Percy Minaya, médico, epidemiólogo y además especialista en salud pública. Doctor Minaya, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Y muchas gracias por la invitación. A usted, gracias por aceptarla. Bueno, el Ministerio de Salud ha dado a conocer ya de que se va a adelantar la vacunación para personas de hasta 36 años. No hemos visto que se hayan cumplido los objetivos en cuanto a número de personas por vacunar en la jornada de ayer. ¿A qué cree usted que se ha debido esto, doctor Minaya, y qué opina de esta decisión de adelantar las edades para la vacunación? En general, la afluencia que estamos teniendo en varios de los centros donde se practica la vacunatón disminuyó por dos cosas fundamentales. La primera es que la población está expectante para ver el momento en que pueden ser atendidos y no invertir mucho tiempo en el proceso de espera. Eso, un consejo a todos nuestros conciudadanos es acelerar, no importa que esperar un poquito. El segundo es que en algún momento hubo un nivel de desinformación acerca de las vacunas, la vacuna Sinopharm en particular. Lo que hay que señalar es que esta vacuna es efectiva, por supuesto, igual que todas las vacunas, tiene un porcentaje de efectividad, es decir, puesta en las personas, algunas vamos a tener mejor respuesta que otras. Eso va a depender de las variantes, también como de las condiciones de la persona. Estos aspectos son los que han motivado a que las personas vayan rezagando. Hubo un momento también que no había la suficiente vacuna, cosas que hay que saber que hay que planificar ahora. Sobre este adelanto justamente del Ministerio en el sentido de ya vacunar a las personas con hasta 36 años de edad. Justamente voy a eso. El tema ahí es que hay que tener la seguridad, eso de que tenemos que proteger a los más vulnerables. La tercera ola está por empezar, si es que ya no ha empezado. Nosotros vemos progresivamente incrementar las tasas de positividad de las pruebas biomoleculares, también una mayor afluencia en los servicios de emergencia de los diferentes hospitales, progresivo, pero va incrementando. Y una de las cosas que hay que saber es que hay que proteger a las personas con diabetes, con asma, las personas que tienen sobrepeso, las personas que tienen hipertensión, nuestras gestantes. Todos ellos son personas que tienen mayor riesgo de enfermar, hacer una enfermedad severa y morir. Y las coberturas que hemos logrado, si bien tenemos un número sustantivo de personas que se han vacunado, las coberturas no son todavía las apropiadas. Hay remanentes importantes entre los diferentes segmentos de población. Podemos seguir avanzando, por supuesto, y vacunar edades cada vez más pequeñas. El tema aquí es que hay que vacunar primero a los vulnerables. Exacto. Esa vacuna no puede ser desperdiciada, entre comillas, en una estrategia de vacunación masiva cuando tenemos muchos todavía personas vulnerables que no se han terminado de vacunar. Doctor Minaya, ¿cómo está? A ver, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Por qué no puede ser, digamos, más elástica la condición de quienes pueden o no vacunarse? Me refiero a que ya estamos avanzando. El fin de semana, sin embargo, no se ha conseguido la meta en lo que a la vacunatón se refiere, pero se han podido observar buena cantidad de vacunatorios vacíos. Entonces uno dice, oiga, ¿por qué no es más sencillo poder, si es que no necesariamente en este momento marcar tanto los grupos etarios? ¿Por qué la imposibilidad? Es decir, si alguien tiene, póngase, 30, ¿no? Y hay vacunatorios vacíos, ¿por qué no puede entrar y vacunarse? Darle un carnet de vacunación. ¿Por qué no hacerlo más sencillo? ¿O todavía seguimos dependiendo de las dosis y la cantidad de vacunas que se habilitan en los vacunatorios? Eso es algo que en este caso se limita precisamente por la cantidad de vacuna que nos va llegando. Lo que no tenemos nosotros en el país es una buena cantidad de suministros que lleguen periódicamente. Llegan en fracciones de 700.000, 1 millón, como hemos visto que ha sucedido en las últimas semanas. Previamente teníamos 2 o 3 millones llegando. El tema en este momento es que hay una restricción y por más que querramos acelerar, vamos a depender de lo que esté llegando. Se había comprometido que en este periodo corto pudieran llegar unas
8 millones de dosis más. Eso todavía no ha sucedido. Pero igualmente creo que el énfasis tiene que ser puesto en los vulnerables. Si queremos evitar el impacto de una tercera ola, tenemos que concentrarnos en aquellos que pueden hacer enfermedad severa y desencadenar cuadros complicados que lo llevan a la UCI y finalmente la muerte. Eso es lo que tenemos que concentrarnos. Podríamos seguir ampliando con estrategias como, por ejemplo, no solamente los vacunatones, podríamos centrarnos en algunos otros lugares más pequeños, cercanos donde haya población vulnerable, en los propios hospitales, se puede hacer todo eso. Ajá. El tema es la dependencia, el número de vacunas, pero lo segundo es ver bien la estrategia, porque podemos liberalizarla, el uso y permitir que cualquiera que no esté vacunado y que lo desee, acuda. Sin embargo, eso no significaría una protección apropiada. Recordemos que nosotros tenemos en este momento cerca del 60 y algo % todavía de la población sin haber recibido ni siquiera una dosis. Y entre los que han recibido vacunas, 1 de cada 3 realmente tiene las dosis completas. Es decir, sobre una población de cerca de 24 millones de personas, nosotros tenemos apenas unas 7.200.000 y ya recibieron 2 dosis. Doctor Minaya, perdónenos un segundito, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, todavía tenemos algunas preguntas más, sobre todo lo que usted señalaba hace un momento, ¿no? Si estamos con estas limitaciones por la cantidad de vacunas, ¿cómo vamos a enfrentar o cómo deberíamos enfrentar la tercera ola? 7:16. Antes. Y 19, estamos en la rotativa del aire. Carlos Villarreal y Jaime Chincha hasta las 8 de la mañana. Hoy el lunes 23 de agosto del año 2021. Estamos conversando con el doctor Percy Minaya a propósito de, habíamos dejado pendiente una pregunta, la proyección respecto a la tercera ola, doctor Minaya, versus la vacunación. Se decía hace algunas semanas que esta tercera ola bien podría ser distinta, si se quiere, respecto a las otras dos, porque esta la podríamos enfrentar con vacunas. Pero en el contexto en el que estamos, primero que la Cancillería, según el exministro Ugarte, estuvo en otra agenda y hay cosas que no se siguieron finamente como se sigue desde la diplomacia, con los grandes laboratorios, y allí tuvimos un pequeño traspié. Tenemos esta inminente tercera ola. ¿Cuál es su proyección en función a las personas vacunadas? Es decir, la idea, como le repito, era que si hubiese una buena cantidad de personas vacunadas, ¿qué digo yo? 10 millones de personas con las 2 dosis. Es muy ambicioso quizá, pero 10 millones. ¿Cómo se puede producir la contención y evitar picos como el de la segunda ola, por ejemplo? Anthony Fauci en Estados Unidos había señalado que la pandemia actualmente es una pandemia entre la población no vacunada. Nosotros tendríamos, de acuerdo a las cifras que se manejan de los reportes de vacunas, aproximadamente 60% de la población en el país que no ha recibido vacunación, ni una dosis. Todavía tenemos que unos 7 millones habrían recibido las 2 dosis de vacuna. Sí. Fundamentalmente en esto tenemos que sumar a los adultos mayores, cuya cobertura es buena, pero no es no es 100%, igual que en el caso del personal militar y el personal de primera línea, entre médicos, enfermeras, profesionales de salud en general. Y esos elementos, además hay que sumarle que hay una progresiva, pequeña pero progresiva disminución de la efectividad que es natural, eso sucede con las vacunas en general. Entonces, nosotros vamos a tener todavía espacio bastante amplio para tener el impacto de una tercera ola. ¿Qué cosa hacer para reducirla? Obviamente, la aceleración de la vacuna es una de ellas, pero no es la única situación. Hay que proveer las mascarillas y tener el uso de doble mascarilla, evitar usar asistir a sitios donde haya mucha conglomeración, permanecer en sitios ventilados, etcétera. Eso lo conocemos y hay que seguir insistiendo en eso. Pero otro elemento es también preparar la capacidad de respuesta para que tengamos oportunidad, que la gente que enferme pueda
ser orientada y en el caso de necesidad atendida apropiadamente. Pero en estos momentos, doctor, por ejemplo, ¿tenemos nosotros la suficiente capacidad hospitalaria para responder a una tercera ola? Que no ocurra lo que pasó en la segunda ola. Se han implementado ya, diríamos, más camas UCI, más personal está a disposición de los hospitales y clínicas. ¿Cómo nos Tenemos encontraría? 2.300 camas UCI en el país aproximadamente. Ajá. De esas, el índice de ocupación ahora es bastante bajo, digamos, está libre una buena cantidad, cerca de la cuarta parte en realidad está libre, es decir, el índice de ocupación es 75%, pero esa es en una situación en la que también tenemos las tasas más bajas de enfermedad en estos días. Cuando esto vuelva a subir, los índices de ocupación pueden llegar a ser tan extremos como anteriormente, y acá el problema es tener la disponibilidad en simultáneo en las semanas donde este fenómeno de la ola comienza a ocurrir. Para esa situación no solamente necesitas equipos, necesitas personal, y eso es de lo que adolecemos. Es posible que no solamente tengamos el impacto en las ciudades, sino en lugares donde hemos tenido poca vacunación, donde todavía existe bastante tela, digamos, para poder tener un impacto fuerte de la pandemia. Y como ejemplo podemos poner lo que ocurre en el país. Puno, por ejemplo, con primeras dosis, apenas el 18% de su población. El Loreto, 20%, Huánuco, 21%, Cajamarca, 25%, es decir, todavía tienen un gran espacio de gente que podría ser contagiada, y eso es lo que hay que prever. Hay lugares donde hay más riesgo de transmisión, no solamente porque tienen bajas tasas de vacunación, sino también porque algunos tienen ciudades densamente pobladas. El caso de Lima tiene que ser examinado a nivel de los distritos y en estos verificar dónde es que tenemos estos focos en donde todavía tenemos población con baja tasa de vacunación, porque son los lugares donde hay que intervenir. Allí es necesario también la activación progresiva de los centros de atención para COVID, estos centros comunitarios con donde podríamos tener disponibilidad de oxígeno, para que la población no siga tratándose en sus casos. La cantidad de gente que nosotros tenemos que fallecidas en la primera y segunda ola obedece mucho a eso, es las dificultades del sistema para poder responder ante casos moderados que se iban complicando, no disponibilidad de oxígeno, no orientación para manejar algunas de las situaciones riesgosas que se veían aparecer. Doctor Minaya, no solamente, sí. Doctor Minaya, ¿usted cree que con la situación que estamos viviendo en el tema de la vacunación y sobre todo la posibilidad de una tercera ola que debe llegar pronto, ojalá no con la gravedad que tuvimos en la segunda ola, ¿usted cree recomendable en estos momentos, podría concretarse un retorno a clases semipresenciales? Yo veo que eso puede tener sus riesgos. Habían anunciado que teníamos unos 300.000 personas aproximadamente totalmente vacunadas entre el nivel de trabajadores, profesores. No hemos hecho un esfuerzo muy grande para vacunar a los niños y los jóvenes, entre ellos también hay circulación y ellos pueden contagiar no solamente a los profesores, sino después por los comunidades llegar esta infección al hogar. Creo que hay que tener mucha precaución. Si es que se hacen iniciativas como esta, tenemos que tener las distancias debidas, el uso de mascarillas, ver que los niños, especialmente aquellos que puedan entender y seguir claramente las instrucciones, podrían hacer un nivel de vacunación apropiado entre los profesores y doctor personal, Minaya, ¿no? Hoy El Comercio en su editorial hace especial énfasis también en el tema, recoge la preocupación de un grupo de padres respecto a el no reinicio de las clases presenciales. El ministro Bellido lo dijo hace unos días, ¿no?, que no había este año clases ni semipresenciales ni nada. Anoche el ministro Cadillo más bien ha sugerido que sí es posible. El Comercio dice que el Perú aparece a la saga de la región en la reapertura de colegios, mientras el gobierno no da muestras de priorizar las clases presenciales. Y uno ve pues informes como Naciones Unidas, que recoge experiencias de otros países donde los salones y los colegios no han sido necesariamente focos de contagio. El niño igual va a salir. Una caricatura
bastante reveladora. Muestra el fin de semana como una niña, un niño desde su ventana está viendo cómo el centro comercial está repleto al frente y él viendo Aprendo en Casa, ¿no? Sí. ¿Por qué no se puso el especial énfasis meses atrás? ¿Era más miedo? ¿Por qué en el mundo se iban reabriendo las escuelas? El Perú se quedó a la saga. Algunas decisiones han demorado. Esta es una de ellas. No es que dependamos 100% de la vacuna, es como abrir los centros comerciales. No teníamos a la población vacunada y ya abríamos centros comerciales con una debida regulación de los aforos y las exigencias de usar mascarilla, lavado de manos o desinfección, verificación de la temperatura. Algunas de esas medidas no sirven 100%, pero cuando van en conjunto pueden permitirnos tener un cierto margen de seguridad. En el caso de la escuela, yo personalmente creo que sí es necesario abrirla, Claro. porque hemos tenido un impacto muy grande sobre la educación y sobre el comportamiento de los jóvenes y los niños. Pero es bien importante saber que están plenamente garantizadas dos cosas. Primero, el impacto que puedes tener hacia el personal que va a poder desarrollar el sistema. Estos trabajadores y docentes. Ese es uno de los elementos. El segundo es guardar las medidas de distancia y especialmente la interacción entre los jóvenes. Eso es vital y se pueden ensayar estrategias diversas, no solamente en el mismo escuela, sino también diferir horarios, hacer educación interdiaria para diferentes grupos. Es decir, puede haber una serie de conjuntos, tomar muestras continuamente a muestras de los niños, inclusive de los docentes, para verificar que no hay infección presente en ese momento. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay que hacerlas. Muy bien. Pero también hay que acelerar identificando quiénes entre los docentes, quiénes entre los niños y el personal administrativo tienen condiciones de vulnerabilidad, porque ellos obligatoriamente tienen que ser vacunados. Doctor, tienen los más riesgos, eso está demostrado. Entonces, ahí es donde hay que acelerar. Muy bien, doctor Percy Minaya, le agradecemos por esta entrevista, por sus aportes, muy valiosos, por cierto, de cara a la inmunización del país. El ex viceministro Percy Minaya, epidemiólogo y especialista en salud pública con nosotros, toca a esta hora adelantarles que en unos instantes vamos a ir a Villa María del Triunfo, donde madres de familia de una olla común que ayudan a niños con discapacidad están pidiendo ayuda para seguir con sus actividades en beneficio de la comunidad. Ojo, Carlos, amigos, desde hace varias semanas ya estamos dando cuenta que los más afectados con esta incertidumbre económica son precisamente los peruanos de los sectores D y E, los peruanos que comen en las ollas comunes. Ellos están siendo hoy los más afectados. 7:30.